El Señor les bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando desde ya en este programa El Poder de la Palabra del Señor. Somos los pastores José Rolando y Aida Trujillo de Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final, Oklahoma City, Oklahoma. Nos acompaña también nuestra hermana Samantha Amén, Quesada. bendiciones. ¿Sí? El propósito de estar hoy acá porque queremos desarrollarles un tema que le hemos titulado El Poder de la Intercesión y lo vamos a estar desarrollando, pero antes vamos a hacer una oración. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios Padre Todopoderoso, porque nos permites estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor. Que todo lo que digamos, Padre Celestial, en este momento, Señor, sea para edificación, Señor, de mis hermanos, de todas las personas que nos están escuchando, Padre Todopoderoso. Aún, Señor, edificación para nosotros mismos, Padre, en el nombre de Jesús. Solo queremos honrarte, Padre, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Bien. Sí, hoy con la ayuda de Dios queremos hablar un poco del poder de la intercesión, de la oración intercesora. Quizás haya alguien que se esté preguntando qué es la oración intercesora. Es muy sencillo, ¿verdad? La oración intercesora es cuando nos colocamos nosotros delante de Dios para pedir en favor de los demás o de persona, ¿verdad? O en favor de una nación o de una ciudad. Cuando intercedemos, estamos actuando como mediadores ante Dios en nombre de otros. El papel del intercesor en el Antiguo Testamento era bastante común. Podemos ver a Abraham cuando intercedió por Sodoma, ¿verdad? Por los justos que se encontraban ahí. A Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, a David, a Daniel, Ezequías, Jeremías y muchos más. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento, Cristo es nombrado el intercesor fundamental por excelencia y Él es el ejemplo de nosotros para seguir, ¿verdad? El mejor ejemplo. Y es solo a través de Él que tenemos acceso a Dios, a través de la oración. Y es por eso que toda oración se convierte en intercesión cuando eso presida a Dios por alguien a través de Jesucristo. Jesús cerró la brecha que nos separaba a nosotros de Dios. Y nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por esta razón es que ahora nosotros podemos interceder a favor de otros. Por ejemplo, hay tantas cosas por qué interceder, ¿verdad? Por qué venir delante de Dios y colocarlos en favor de otros. Podemos interceder por los enfermos, por los que están en los hospitales, por la gente que no conoce de Dios, por los hogares, los matrimonios, las familias y por tantas necesidades, ¿verdad? Que suceden diariamente y así sucesivamente. Yo creo, hermanos, que Dios en este tiempo Él está interesado en levantar intercesores que se pongan en la brecha a interceder por las necesidades de muchos. Hay mucha necesidad. Yo escucho personas que dicen, es que yo no sé por qué orar. Y yo casi no oro porque yo no sé por qué orar. Eso no es así, porque si nos ponemos a orar, si nos ponemos a interceder, nos pueden pasar horas y horas, ¿verdad? Pidiendo por las necesidades. Así que pues es muy importante, muy necesaria la intercesión. En primera de Timoteo dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo realmente fue un mediador aquí en esta tierra. Y podemos ver otro verso que en el libro de Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido un intercesor. Nuestro Señor Jesucristo intercedió aquí en la tierra y hoy sabemos que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo de igual manera por todos los seres humanos, ¿sí? Para que toda la gente venga realmente al conocimiento de la palabra del Señor, para que se cumpla aquello que por lo que Él vino realmente a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él hace una rogativa intercesora, y podemos ver en el libro de Juan 17:9, donde el Señor dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Entonces podemos ver que Él ruega, dice, por nosotros, y ruega, hermanos, por el mundo. Cuando se habla del mundo, ya cuando hace esta rogativa, ya está Él rogando, intercediendo por todos aquellos que hemos venido realmente a los caminos del Señor, que estamos entendiendo realmente de que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que realmente Él siempre ha querido lo mejor para nosotros los seres humanos. Y podemos ver cuando también dice allí en el versículo, en el capítulo 17, versículo 15, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Otra intercesión que Él está haciendo por todos aquellos que hemos venido a los caminos del Señor. O sea que nosotros vemos que realmente nosotros los seres humanos, los cristianos que hemos venido a sus caminos, que estamos entendiendo realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en esta tierra, somos de hecho bendecidos, porque estamos siempre protegidos, porque tenemos a alguien que siempre está viendo por nosotros, siempre listo para accionar a favor de los suyos. Entonces, creo yo que esa es una gran bendición, tener a nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor porque tenemos al Padre Celestial, que nuestro hermano mayor siempre está intercediendo por sus hermanos, por todos aquellos que realmente hemos creído en ese sacrificio tan grandioso que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Amén. Oye. Amén. Así podemos ver también un intercesor en Éxodo 32:10. Ahora pues déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma más de ti, y yo haré una gran nación. Y dice Éxodo 32:11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahí podemos ver como le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Déjame que los consuma, de todos modos de ti voy a hacer una gran nación, ¿verdad? Pero podemos ver que Moisés no vio su interés propio, ¿verdad? Porque hubiera sido fácil él como humano decir, bueno, consúmelos. De todos modos, yo tengo tu promesa que vas a hacer una gran nación de mí. No, él sintió la carga cuando el Señor le dijo eso. Entonces lo que hizo mover en el siervo Moisés fue el amor y la misericordia, ¿verdad? Para suplicar por este pueblo, para que el pueblo alcanzara el perdón de Dios. Y así como seguimos leyendo en el capítulo 12, dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. O sea, ahí podemos ver que Moisés lo que estaba haciendo, trayéndole a recordar al Señor cuál fue el motivo que él sacó al pueblo, ¿verdad? De Egipto. Cuál era el propósito del Señor sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces ahí podemos ver que la intercesión de Moisés era una súplica, o sea, se ponía en el lugar de otro, porque en realidad ese es un intercesor, ¿verdad? Que tú te pongas a interceder por otros, no es una intercesión de tu propia persona, sino que él sentía esa carga del pueblo porque el Señor se lo había dado. O sea, yo me imagino que él, al ver que el Señor estaba con la ira con el pueblo, él no podía dejar que el Señor destruyera al pueblo. Entonces él clamó al Señor y dice,
Entonces, dice el Señor, cambió de parecer, lo vemos en el verso 14, en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir su pueblo. Y ahí podemos ver que el intercesor no es alguien que se va a dar por vencido, ¿verdad? Porque fue tan insistente y delante de Dios él llegó, entonces movió la mano de Dios. Amén. O sea, un intercesor mueve la mano de Dios. Un intercesor no es alguien que se para al frente o que alguien lo delegue, ¿verdad? No, o sea, nosotros como intercesores que Dios ha llamado a hombres y mujeres a ser intercesores, tenemos que tener la capacidad, ¿verdad?, de mover la mano de Dios y cambiar su manera de pensar sobre la ira que tenía sobre el pueblo. Y podemos ver ahí que el Señor, ¿verdad?, cambió su manera de pensar. Y no sé, pues, y ustedes quieren aplicar algo sobre este verso que acabamos de leer. Sí, yo lo que puedo ver que realmente cuando para ser un intercesor lo que se necesita, decíamos, es el amor, la Y la misericordia y la fe con que se Amén. hace una oración, porque realmente podemos ver que el pecado que el pueblo había hecho era un pecado grande. Y ellos merecían realmente de que Dios les diera su castigo, que Dios cumpliera lo que Él había dicho, pero sin embargo había una rogativa por en medio, que era Moisés suplicándole, Amén. suplicando a Dios para que Dios no los destruyera. Y ese amor, vea, es el amor que nosotros tenemos que tener. Si decimos nosotros que somos intercesores, tenemos que Amén. tener amor para realmente para un pueblo, aunque Amén. sepamos como Moisés sabía que realmente habían pecado, Amén. ¿sí? Habían pecado, pero sin embargo, él se pone en la brecha por ellos, él se pone a clamar, a hacer hasta lo imposible para que ellos realmente, Dios no los destruyera, sino que ellos recapacitaran del mal que estaban haciendo. Así que lo que movió allí eso, una vez más, fue la intercesión que él estaba haciendo, pero creyéndole, por misericordia, por amor al pueblo. Amén. Él se puso allí como un mediador, un intercesor, clamando y recordándole todo lo que él había prometido, y incluso les dice, ¿qué han de decir los demás? Amén. Que lo sacaste con las intenciones de destruirlo. Y Dios dice de que él, dice aquí la Biblia, de que él cambió de parecer. Amén. Entonces nosotros podemos ver que sí se puede cambiar. También de cambiar cuando hay alguien que se pone en la brecha y lo hace de corazón y Amén. clama a Dios, y Dios va a mover su mano poderosa, Amén. ¿sí?, a favor de la persona o de las personas que se está pidiendo. Lo vemos también en el libro de Génesis, capítulo 18 y versículo 20. Y el Señor dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es sumamente grave. El versículo 21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y yo puedo ver, hermanos, a un Dios tan compasivo y tan misericordioso, ¿verdad?, que Él no ejerce su justicia sin examinar primero los hechos. Él dijo, que descenderé para ver si es cierto lo que esas quejas, por decirlo así, ese clamor, porque eran quejas, o sea, no es un clamor así, sino que eran quejas de todo lo que en esa ciudad de Sodoma y Gomorra se practicaba, ¿verdad? Tanta cosa que era abominable ante los ojos del Señor, pero él dice, su justicia, él examina primero, como un Dios justo que es, como un juez justo que es, él examina primero los hechos de cada persona, y entonces Abraham intercede por Sodoma, y el versículo 22 dice, y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Versículo 23, y Abraham se acercó y dijo, se acercó al Señor, ¿verdad? Dice, en verdad destruirás al justo con el culpable.
O sea, y el versículo 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Versículo 26, lejos de ti es de hacer tal cosa, matar al justo con el malvado. Tú no puedes hacer tal cosa, tratarlos de la misma manera. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no has de hacer justicia a esto? Entonces el Señor, ¿verdad? Pues, se lo escucha, pero luego el Señor dice por consideración, el versículo 26, por consideración a esos 50 justos que se encuentran en la ciudad, yo no voy a destruirla. Pero puedo ver la insistencia de Abraham, ¿verdad? Porque no se queda ahí con los 50 justos y le dice, Señor, pero ¿qué tal si no hubieran 50 justos y faltaran 5 para los 50? Y dice el Señor, por consideración a esos 45 justos, no voy a perdonar. Pero igual sigue insistiendo, sigue repetidamente, ¿verdad? Porque pues eso tiene que a veces ser la intercesión, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser insistentes, no que a la primera que vengamos a ponernos en favor de alguien delante de Dios, si no vemos la respuesta, tenemos que seguir insistiendo, ¿sí? Y él sigue y le dice, Señor, disculpe o perdone, lo puedo ver yo así, ¿verdad? Pero mi atrevimiento, o sea, mi insistencia, y si hubieran solamente 40 justos, destruirás al justo con el malvado. O sea, él sentía que no era justo, que como decimos nosotros, hay un dicho que nosotros tenemos que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Entonces, lo puedo ver de esa manera, y yo veo que aquí son varias veces las que Abraham está insistiéndole a Dios, y le dice, y si solamente fueran 30, y el Señor le vuelve a decir, pues, por consideración a esos 30, porque él pedía, Abraham pedía por los justos de esa ciudad. Y le dice el Señor, le repite lo mismo, por consideración a ella, no la voy a destruir. Y llega y le dice todavía, Señor, y si hubieran 20, y le dice, perdón o discúlpame, Señor, pero la insistencia, yo que soy polvo y ceniza, le dice, pero tú que eres el juez de toda la tierra, le dice, no hará justicia. Y el Señor le repite lo mismo. Y yo pienso que ya la última vez le dice, Señor, perdona, pero discúlpame mi atrevimiento, porque delante de quién estaba Abraham, delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios vivo, de aquel que todo lo puede, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, y le dice, ya nomás esta vez, Señor, y si, yo creo que me imagino a Job contando los dedos, como muchas veces nosotros así sumamos, ¿verdad? Con nuestros dedos, y se dice, bueno, yo voy a ver, está mi sobrino Lot, está la esposa de mi sobrino, están las 2 hijas de mi sobrino, los prometidos que van a ser yernos de mi sobrino, y son 6, y qué tal si le pongo 4 más para ver si hubieran siquiera otros justos más. Y le dice, Señor, ya solo esta vez, pero y si hubieran 10 justos solamente en Sodoma, le dice el Señor, pues por consideración a ellos, ¿verdad? No la voy a destruir. Amén. Y luego dice que Dios se alejó ya y quedó ahí. Entonces, o sea, yo puedo ver que Dios en su misericordia, Él escucha. Él escucha, ¿verdad? Él sabía que Lot tenía quizás porque Dios dijo, le voy a ocultar versículos antes, le voy a ocultar a mi siervo Abraham lo que he de hacer, dijo. Y él dijo, pero si él tiene, por ejemplo, las promesas que yo le he dado, él va a ser padre de multitud de naciones y todo eso, yo le voy a, no puede esconderle esto. Desde ese momento yo creo que se afligió el alma de
de Abraham, y dijo, pero pues de ahí vive mi familia, y cómo es que Dios, y yo voy a insistir hasta que le saque el propósito que él quería, ¿verdad? Entonces, y el propósito de estar insistiendo a Dios era que perdonara a las personas justas que vivían en Sodoma y Gomorra. Le pide a Dios que evite la destrucción de los 50, y como ya dije, ¿verdad? Que le bajó 6 veces, puedo ver yo que le insistió, ¿verdad? Y le iba bajando la cantidad, pero el propósito de él era salvar de la destrucción su familia, y también pues y Dios salvó a Lot y a los suyos por la intercesión de este hombre. Amén. Aunque pues yo leyendo veía que dice que como que Lot se detenía, pero imagínense la misericordia de Dios. Dice que los ángeles vinieron, los hombres, y le agarraron la mano a Lot, y le agarraron la mano a las hijas y a la mujer de Lot, ¿verdad? Amén. Entonces Dios sabía, Dios es un Dios justo. O sea, Él no le va a pagar lo mismo, por decir, le va a dar el mismo a los justos que a los injustos, ¿verdad? A los justos que a los malvados. Pero yo puedo ver también que no en todas las intercesiones, pues Dios va a contestar o a responder en favor de nosotros, pero sí, pues Él, como podemos ver aquí, porque Él destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque era tanta la maldad de la gente que vivía ahí, que dice que las quejas, el clamor había subido a Dios, pero libró a los justos. Entonces tenemos un Dios que es compasivo, misericordioso, y que pues que nos escucha. Así que puedo ver yo el poder de la intercesión. Así es. ¿Tiene alguna Amén, explicación? pastor. Lo que me llamaba la atención, ¿verdad? La insistencia de Abraham, como decía hermana Ida, ¿verdad? De que él poco a poco fue bajando las cantidades, ¿verdad? Que le decía al Señor. Posiblemente Abraham, pues pudo haber dicho, no hay 30, y se hubiera quedado, bueno, no hay, que voy a hacer, no, pero él siguió pidiéndole al Señor. Esa es la intercesión, ¿verdad? Donde volvemos a decir que es el amor y la misericordia que nos mueve, porque él insistió tanto que él se acercaba al Señor con temor y temblor, no como otras personas, ¿verdad? Que se acercan al Señor exigiéndole, ¿verdad? No es la intercesión no es exigir, intercesión es ponerse en la brecha por otros, ¿verdad? Porque ese es el amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder interceder por otros. Es donde yo miraba que él, en los versículos que leímos, ahí podemos ver en algunos que dice que atrevido soy, Señor. O sea, él había agarrado una confianza tanto con el Señor, pero él se acercaba con temor. Y en otras miramos, como decía mi hermana Ida, que decía, perdón, Señor, no te vayas a enojar, ¿verdad? Porque él se acercaba con eso que él quería alcanzar, ¿verdad? Alcanzar la misericordia de Dios hacia su familia. Entonces eso es lo que yo puedo ver que lo que le agradó al Señor, ¿verdad? No, tal vez no fue tanto la insistencia, sino el amor que él tenía a Abraham, ¿verdad? Por su familia. De que él no se dio por vencido, hasta como leyó mi hermana que dice, si tan solo hubieran 10, Señor. Que no eran 10 su familia, pero como decía mi hermana, él estaba ahí, tal vez hay otros 3 que por misericordia se han jalado, ¿verdad? Con mi familia, pero yo veo la misericordia de Dios tan grande que es cuando uno intercede en realidad con el corazón, ¿verdad? Porque un intercesor no es aquel que solo se va a acercar y a ver qué pasa, aunque hay, ¿verdad? Hay ciertas intercesiones, como decíamos, que Dios no las va a contestar como uno quiere, ¿verdad? Pero uno hizo un trabajo de interceder, ¿verdad? Y a ver qué va a hacer Dios. Pero lo que yo veo en eso es que él se acercó con tanta confianza, y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mujeres y hombres intercesores que nos están oyendo, ¿verdad? Que ese amor y la misericordia sea que nos acerque al clamor por otros. Amén. Así es. Amén. Por eso les decía de que cuando estaba intercediendo Moisés, tenía amor, misericordia y tenía fe. Amén. De que Dios podía hacer eso, y por eso fue que Dios dice que cambió de parecer. Amén. En este caso lo vemos, yo puedo ver que Dios, siendo un Dios tan grande
y sabiendo que en esas ciudades no había realmente gente justa. Pero sin embargo, vea cómo es Dios con el ser humano que se queda allí, se queda escuchándolo. Amén. Se queda escuchando y a ver, para que Él haya intercedido por lo menos 6 veces. Amén. Quiere decir que fue un buen tiempo en que Dios estuvo escuchándolo. Así es. Amén. ¿Sí? Por eso es que le dice él, esta última solo va a ser la última vez, como quien dice, ya antes Antes de y que- llega a los 10, pero realmente podemos ver, he escuchado que dicen de que Dios, bueno, que Abraham intercedió por esas ciudades, pero realmente lo que se puede ver allí que él estaba interesado en los justos. Amén. En los justos, porque realmente él sabía la condición de ellos. Amén. ¿Sí? Él sabía la condición de ellos y Dios también, Dios mejor que nadie. Pero sin embargo, Dios accionó, se movió Así es. Amén. la mano poderosa del Señor, pero aunque destruyó las ciudades, pero el objetivo de Abraham era su Era familia, su los familia. justos, Amén. y Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Destruyó a aquellos, pero a ellos los sacó y Amén. les preservó la vida. Amén. Por eso es que cuando yo leía en el libro de Juan, en el versículo donde dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, Amén. que son tuyos. Vea, por eso es que cuando estaba rogando ahí él, más que todo rogaba porque, señora, pues ahí está mi sobrino. Ujú. Y él sí es justo. Y Dios solo escuchaba. Pero Dios en él ya estaba lo que él iba a hacer. Amén. Él estaba, porque él estaba escuchando. Claro. Y él, en el corazón, él veía de que él, lo que quiere es su sobrino. Amén. Así que Dios hizo lo que tenía que hacer. Destrúyela, porque sabía que la gente de allí era gente, perversa. Podemos ver que realmente esta intercesión, como que Dios no la escuchó, porque las ciudades Amén. las destruyó. Pero realmente el clamor de un intercesor que oraba por los justos, él le cumplió su deseo Amén. y lo sacó de allí. Entonces nosotros tenemos que ver esto, que realmente hay intercesiones que Dios va a obrar a favor de las personas y hay intercesiones que no, porque realmente hay personas que realmente están mal y en veces no quieren cambiar. Y yo pienso que era el caso de ellos, porque que no querían cambiar, que ya se habían acostumbrado a ese estilo de vida, Amén. porque era un estilo de vida muy, muy feo el que ellos desarrollaban en esas ciudades. Así de que yo pienso que Dios dijo, no, para esto se acabó ya, porque realmente ellos no cambian, a saber cuántas oportunidades Dios les había dado. Amén. Así es. Fíjese, al ver que cuando Abraham y Lot toman cada quien se va por su lado, vea qué fue lo que escogió Lot. Él era justo también, Sí. pero sin embargo fue a donde estaba la gente pervertida, gente que realmente no tenía temor de Dios y sin embargo va allí. Y ahí se estuvo. ¿Creen ustedes que ellos vieron el ejemplo de Lot o no? Claro que sí. La gente de allí. Sí. ¿Mm? Ellos vieron entonces qué era lo que Dios les mandó para allí. Veámoslo de este punto. Dios puso en el corazón de Lot que fuera allí. Amén. ¿Para qué? Para que la gente viera, para que la gente se diera cuenta cuál era el estilo de vida que a él le agradaba para el ser humano. Amén. Pero sin embargo no sabemos cuánto tiempo vivió él allí. Lo cierto es que Dios decidió mejor destruirlo porque sabía porque Dios sabe cuando una persona es dura de corazón y realmente ya no va a cambiar. Así es. Como las oportunidades que Dios le dio a Judas. Por más que él le dio oportunidades,
Judas no cambió, salió haciendo lo mismo. Sí. Así que así es esto, pero Dios es un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios que escucha. Podemos ver también otra intercesión en el libro de Números 12, 1 y 2. Aquí vamos a ver de un pecado que se comete, que es la murmuración. Dice la Biblia, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. El Señor estaba escuchando lo que estaban hablando. Vea que aquí podemos ver que realmente a Dios no se le escapa nada. Y tenemos que aprender cómo caminar delante del Señor. Así es. Porque uno dice, no, nadie me vio, nadie me escuchó. Dios siempre nos está viendo y también nos está escuchando. Y cuando Él vio eso, como ellos estaban, aparte de murmuración, ellos estaban rivalizando en contra del hombre que Él había sacado de Egipto, para que se lo llevó por un tiempo, para que después regresara y los ayudara y los auxiliara. Hoy vienen ellos y quieren competir con él. Y cuando hacen eso, dice la Biblia en verso 8, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Óigame. Entonces él les está diciendo y les está preguntando, ¿por qué no tienen ustedes temor? ¿Por qué no han tenido temor de hablar del hombre que yo he usado para que los saque a ustedes de la tierra de esclavitud? Amén. Les hace una pregunta. Y Dios, cuando está con ellos, dice que los sacó les dijo que salieran fuera del campamento. Dios estaba molesto con ellos. Dios se molesta cuando nosotros muchas veces somos injustos. Somos injustos y hacemos, oiga bien, ofendemos a la gente que Dios realmente ha usado para algo o está usando. Cuando veo eso, en el verso 9, allí dice de que cuando el Señor se fue, se encendió la ira de él. Se encendió el enojo de Dios. Y cuando Aarón volteó y vio a su hermana Miriam, ella estaba leprosa. La lepra estaba ya en ella. Sí. Y cuando veo que realmente él la mira, se aflige, se pone incómodo, se incomoda. Y dice él a interceder por su hermana ante Moisés para que Dios, y él le pide perdón, le dice, perdona este pecado que hemos cometido delante de ti. Y él pide perdón, pero su hermana, aunque estaba leprosa, ella no pidió perdón. Ella no pidió perdón y tenemos que ver esto porque cuando viene Moisés y escucha la intercesión, el ruego de su hermano Aarón, Moisés acciona y también él clama. En el verso 13 podemos ver que dice Moisés ahí. Y dijo, y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Señor, sánala ahora, te ruego. Y lo comienza Moisés a rogar. Amén. A rogar. Y esta es una de las intercesiones que Dios, aunque las escucha, pero no va a obrar a favor de aquella persona que ha cometido un pecado y que no quiere arrepentirse. Así es, amén. Porque cuando vemos el 14, pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después pueda ser admitida de nuevo. ¿Qué es lo que vemos acá? Dios es un Dios de misericordia, Amén. pero Dios con los seres humanos, lo que Dios quiere con nosotros los seres humanos es que nos enseñamos a que nosotros tenemos que aprender
a retractarnos muchas veces de las cosas malas que nosotros muchas veces hacemos y en veces hasta las practicamos. Sí. Vea que Aarón, siendo el hombre, que dicen que los hombres somos más de corazón duro que las mujeres, pero sin embargo aquí podemos ver lo contrario, Amén. que ella estaba leprosa, porque hay gente que cuando ya ve un juicio en ellas, entonces se quiebran. Pero yo no veo que Miriam se quebró, que Miriam buscó el perdón, que Miriam fue porque cuando uno busca el perdón, eso es como reconocer uno su falla, su error y llegar a reconocer que uno ha cometido eso, pedir perdón. Para mí, pedir perdón es bastante difícil y lo veo hasta que uno cuando pide perdón, lo veo hasta humillante eso, que uno llega y se llega a humillar, así como se humilló a Aarón. Él se humilló y a él no le importó decir y hasta quedó escrito. Reconoció él. Él reconoció el fallo, él reconoció que se habían metido, ¿sí?, con el hombre equivocado. Sí. Se habían metido en un problema que a ellos no les correspondía. Porque Moisés no era un niño, él sabía con quién se había casado. Así es. Y que a ellos qué les interesaba estar hablando de él. Vea. Hasta en la vida íntima de él. Hasta así, y hablando de que y eso es feo. Eso es feo porque realmente eso no lo tenemos que hacer, pues. Porque cada quien, uno tiene que aprender a respetar. Pero lo bonito que Aarón se retrató. Aarón se humilló. Él pidió perdón. Incluso después del perdón va la rogativa, la intercesión por ella. Al verla a ella, posiblemente él vio de que ella no reaccionó, que su corazoncito estaba duro. Y entonces la echaron del campamento. Y recibió ella el castigo que Dios iba a dar. Y aunque Moisés le rogó, sánala ahora, él dice de que no accionó. Lo que sí le hizo ver, mira el error, si a tu padre le hubiera hecho esto, y su padre la hubiera escupido en su rostro, dije, hermano, yo puedo ver ahí, bueno, dijo el Señor, ella ha cometido algo y tiene que pagarte. Entonces hay intercesiones que aunque uno las haga, aunque uno ruegue, interceda, Dios no va a haber una respuesta para esas personas. Amén. Amén. Así como podemos ver ahí, hermano pastor, ya ve que en el versículo 11, donde la súplica, ¿verdad?, de Aarón con Moisés, podemos ver también que lo reconoce porque ahí dice, Señor mío, ¿verdad?, te ruego, no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente, con el cual hemos pecado, ¿verdad? Ahí es donde pasamos a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que él reconoció su falta y ahí es donde viene el clamor de Moisés sobre Miriam. Y como vimos, ¿verdad? Pues que el Señor no le quitó la lepra, ¿verdad? Porque se la dio, pero la apartó. Pero yo lo que yo puedo ver ahí, porque sí, como diciendo, que aprenda a no murmurar. Pero tenía que hacer algo el Señor, a no murmurar sobre mis siervos. ¿Y quién es el único que puede quitar la lepra? Claro, en el instante no se la quitó, pero al apartarla a los 7 días, el único que le podía quitar la lepra era el Señor. Entonces podemos ver eso de que, aparte, pues ella estaba haciendo un mal ejemplo, falta de respeto, ¿verdad?, delante de un siervo de Dios, porque pues estaba murmurando. Y pues ese es un mal ejemplo para el pueblo. Y pues yo pienso el Señor trae eso porque para que el pueblo vea, ¿verdad? No es bueno murmurar, ¿verdad? Entonces el Señor accionó así con Miriam. Pero podemos ver que el pueblo, como ellos dieron mal ejemplo, el pueblo después se deja ver que murmuraron, y no solo ya de Moisés, sino que murmuraron de Moisés, de Aarón, y murmuraron hasta de Dios. O sea que eso uno tiene que aprender, y si lo vemos de esta manera, ellos eran como líderes con Moisés. Sí, amén. Ellos eran como líderes.
Y ahí es donde Pero uno ahí tiene- podemos ver la rebeldía del pueblo, porque aunque el Señor nos muestra lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y vemos cuál es la reacción de Dios, el pueblo no quiere entender, ¿verdad? No quiere escuchar y sigue en su rebeldía, pero el Señor en misericordia, Él les habla y les muestra qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer, y pues escogen hacer lo malo. Sí, y se puede ver que realmente Dios lo que quiere es de que uno arregle lo Amén. que está malo, que aprenda de la lección, porque lo que le dio para mí no fue muy grave, solo 7 días leproso, Amén. ¿sí? Pero hay gente que en veces ya lleva años y con el mismo problema, así de que de ahí aprendemos nosotros, que Dios lo que quiere es que nosotros caminemos rectos y Amén. que caminemos limpios, porque ellos con lo que habían hecho, ellos se habían contaminado. Así Sí. es. Ellos estaban contaminados y por eso es que ellos hablaban sí, pero se les había quizás olvidado que Lo que tenían un éramos. Dios ellos, Amén. que es el mismo Dios de nosotros, que todo lo ve y todo lo escucha. Amén. Sí. Sí. Amén. Vamos a desarrollar entonces el punto ahí en Jeremías. Amén. Pues como podemos ver ahí también, ¿verdad? Hay intercesiones que hemos tocado el punto, ¿verdad? Que el Señor lo contesta y otras que sí. En Jeremías 7:16 dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas porque no escucharé. Y le dice el Señor así, ¿verdad? Que no le insistiera. Yo me imagino que el Señor le decía así a Jeremías porque pues él era un intercesor como Abraham, como Moisés, como los que leemos en la Biblia, muchos, ¿verdad? Y entonces yo pienso, ¿verdad? Que el Señor dijo, no, conociendo a Jeremías se va a poner a interceder, se va a poner en la brecha por el pueblo, a pesar de que Jeremías sabía que era lo que estaba haciendo el pueblo, pero volvemos a lo mismo, lo que lo movía a él, aunque el pueblo estuviera, ¿verdad? Mal, el amor y la misericordia, pero por Así eso el es. Señor le dice que no interceda, no ruegues, no supliques, no te voy a escuchar. O sea, le dio los detalles, no, que no lo hiciera porque de todos modos él no lo iba a escuchar. ¿Y por qué motivo era? Podemos leer en Jeremías 17, dice, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Pero antes de proseguir en este versículo, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan al que el Señor le dijera eso a Jeremías, que no clamara, que no intercediera, porque no lo iba a escuchar. Yo lo puedo ver de esta manera que, o sea, Dios, como siempre le hemos estado diciendo, ¿verdad? Dios es un Dios justo, Él no va a castigar, por decirlo así, Él no va a mandar un juicio, un castigo injustamente. Amén. Y entonces yo leyendo ahí un poco ahí, antes estaba leyendo que Él les hizo ver, porque igual como les hacía ver a ellos, nos hace ver a nosotros, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, qué hay que hacer para que estemos bendecidos, estemos prosperados, tengamos paz, tengamos gozo y podamos vivir una vida feliz, tranquila, ¿verdad? Entonces Él les hizo ver ahí, si ustedes enmiendan sus caminos, y porque ellos lo acaba de leer, o sea, ellos practicaban, ellos se iban en pos de otros dioses, hacían libaciones, dice que no ayudaban a las viudas, ni nada de eso, ni a los huérfanos, tanta cosa que ahí se puede ver, o sea, ellos estaban en desobediencia a Dios. Ellos no podemos decir que era un pueblo ignorante, sino ellos sabían los mandamientos de Dios, sabían lo que pedía Dios de ellos. Dios les decía, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo bueno, por ejemplo, así, ¿verdad? Ustedes van a estar, les voy a dar esta tierra, van a permanecer aquí en esta tierra, pero ellos, su corazón era de verdad inclinado hacia lo malo, nomás ellos sabían que estaban provocando a Dios con lo que ellos estaban haciendo y todo. Entonces ellos no eran personas que no sabían, sino que pues ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces pues Dios, Dios va a hacer las cosas y igual como a nosotros nos dice,
si ustedes ponen por obra mi palabra, si me obedecen, si caminan en justicia delante de mí, pues yo los voy a prosperar, yo los voy a bendecir. Entonces, tener una vida, hermano, quizás no sea tanta como muchos podemos pensar cuando hablamos de prosperidad, ¿verdad? Prosperidad material y amén. Si el Señor es el dueño de todo, ¿verdad? Del oro y de la plata, Él no puede prosperar como Él quiere, pero todo eso viene basado a la obediencia de nosotros y nosotros conociendo la palabra del Señor y pues tratando de vivir en obediencia a Él, de agradarlo, de guardarnos para Él, de consagrar nuestra vida para Él. Vamos a vivir en paz, en bendición y qué más, ¿verdad? Que tener paz. Tener paz, hermano, porque a veces no es que no vayan a haber problemas, no es que no vayan a haber dificultades, pero ¿cómo nos sentimos nosotros cuando estamos tratando de hacer la voluntad de Dios? Es que nos sentimos, ay, con una paz tan bonita que nada, pues, lo que venga, uno tiene paz en los problemas, como dice esa paz que Él da, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento, pero también, o sea, Dios es justo, pero también Él va a castigarlo, la desobediencia, ellos eran desobedientes a Dios, no les importaba lo que Dios le daba. Dios les prometía darles bendición, tenerlos bien, pero a ellos como decimos, les valía, ¿verdad? Amén, así entonces, como dice en el verso 18, a ver que dice, lo hacían para ofenderme, porque hacían ritos paganos, hacían ofrendas idólatras, y donde yo puedo ver de que el Señor no les habló ni una ni dos veces. Podemos leer en el capítulo 7 y 13 dice, y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar, dice, de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondiste, o sea, sin cesar. Él les estuvo, o sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban provocando al Señor. Entonces, por eso el Señor viene y le dice, a verdad que no, interceda por ellos. Pero se lo da en detalles. No te voy a escuchar por más que tú me pidas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, de que era un pueblo pues que se estaba ya en su pecado. O sea, que era un pueblo, si lo vemos de esta manera, un pueblo, como dice el Señor, de que hay versiones que dice que era un pueblo rebelde. ¿Sí? Un pueblo que rebelde porque se rebelaba. Ese rebelarse a lo que Dios dice. Dios dice una cosa y ellos quieren hacer otra cosa. Entonces, allí podemos ver realmente que ellos, el pecado, ellos sabían que estaban pecando, y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado, ¿sí? O le es pecado. Entonces, así de igual manera, yo lo que puedo ver que con ellos ahí, que ellos sabían lo que estaban haciendo, pero realmente creo de que eran mayores el deseo de pecar que obedecer a Dios. Y es por eso que, y como dice de que si lo vemos de esta manera, el propósito de ellos de hacer lo malo era ofender a Dios. Amén. ¿Qué es lo que querían hacer? Que se sienta mal Dios que esto. Entonces, y eso está muy malo. Por eso es que esa oración o esa intercesión, Dios les dice y le dice a él, mira, si tú lo vas a hacer, el cielo va a estar cerrado. No te voy a escuchar. Porque por más que me pidas, por más que ruegues, por más que grites, por más que tú estés insistiendo, suplicando, no voy a escuchar. Podemos verlo de esa manera, el cielo va a estar cerrado. Entonces, cuando vemos eso, hay intercesiones que realmente, pero Dios es el que mide la dimensión de pecado. Dice, no, esto merece castigo, aquí no merece que los escuchemos. Y el siguiente punto es Ezequiel. Ezequiel 22:30. Dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país
y que interceda ante mí para que yo no lo destruya. Pero no lo he encontrado. El versículo 31. Por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira para hacerlos responder por su conducta. Yo, el Señor, lo afirmo. Tremendo, ¿verdad? Porque imagínense, entre toda esa ciudad, por decirlo así, no había ni siquiera alguien que intercediera. No había ni siquiera un hombre o una mujer que se pusieran en la brecha en favor de ese lugar para que el Señor no descargara su ira y los castigara, porque, o sea, porque su conducta de ellos no era igual, ¿verdad? No era agradable a Dios. Buscó y no encontró ni un intercesor. Imagínense qué tremendo. Entonces, pues esto de la intercesión, ¿verdad? A veces las personas dicen, no, ese es como un llamado exclusivo que Dios les hace a cada persona, ¿verdad? Lo de ese es un ministerio de la intercesión, pero eso no es así. Entonces Dios buscó y no encontró ni siquiera uno que se pusiera en la brecha. Imagínense, ni siquiera uno que se pusiera al frente de Dios y decirle: Dios, ten misericordia de este pueblo, ¿verdad? Yo sé que han pecado y todo eso, pero ni siquiera uno. Y pues hay tantas cosas por qué interceder. Yo pues he escuchado personas así que dicen que por qué van a orar. Es necesario que es importante que los hijos de Dios entendamos, ¿verdad?, la gran importancia de la oración intercesora, porque es a través de nuestra intercesión como Dios puede hacer que lo imposible para nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros es imposible, o sea, pero para Dios puede hacer que se vuelva posible. Por tanto, es necesario que intercedamos por el sistema de este mundo, ¿verdad? Por las ciudades, por las naciones, por las personas que vivimos en él. Y pues, y aquí o sea, lo leemos, ¿verdad? Y decimos: ¿será? O sea, pero pues la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Pero podemos ver que hay escasez de gente de intercesores. Entonces yo creo que Dios en este tiempo va a levantar intercesores, hermano, porque cuando nosotros nos ponemos a intercesión, no venimos nosotros a pedir por mí, a pedir, ¿verdad? Solo porque a veces somos, por decirlo así, muy pidones, ¿verdad? Que, Señor, hacemos oraciones, te pido por mí, Señor, bendíceme a mí, dame a mí, sáname a mí, y pues eso es ya personal, ¿verdad? Yo creo tenemos un tiempo de comunión con Dios también para dedicarnos a nuestras necesidades, ¿verdad? Pero el ponerse en la brecha por otros, hermanos, es algo que Dios está esperando que nosotros tomemos esa decisión y digamos: Señor, heme aquí, ¿verdad? Yo me voy a poner en la brecha y a veces la gente dice: no, porque ustedes sí están más cerca de Dios, oren por mí. No, o sea, no es así. Esto es por misericordia, ¿verdad? Amén. Por misericordia, porque a veces somos nosotros los más necesitados, pero ahí estamos en la brecha orando por todo. A veces nosotros venimos más enfermos quizás que por el que nos pide oración, pero nosotros ahí estamos. Amén. Señor, te pedimos por sanidad, Señor, te pedimos por los necesitados, por los presos, por los hogares, por los jóvenes. Hay tanta cosa por qué interceder hoy en día y no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa, pero pues la palabra del Señor dice aquí que no encontró a ninguno que pudiera ponerse en la brecha para que él lo escuchara y él no castigara, no destruyera. Y pues podemos, no sé si alguien... Sí, yo tengo una aportación. Allí dice en el 30, Ezequiel 22:30, dice: yo busqué entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país. Óigame bien, era el país que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Ve a alguien que se ponga a favor del país. Cuando dice eso, yo estaba viendo versículos antes a eso,
dice de que los profetas se habían contaminado, los sacerdotes se habían contaminado, los príncipes se habían contaminado. O sea que todo eso era un caos en el país. Amén. Entonces, si lo vemos acá, si no encontró en el país a ninguno, ¿qué quiere decir? Que todos Que todos estaban contaminados. Amén. Entonces, y ahí se deja ver que cómo se hacían daño unos con otros. Ujú. Sí. Entonces podemos ver, y él buscaba a alguien que se pusiera a favor del Del país, que pidiera por el país, que clamara por ellos. Entonces puedo ver que realmente no se encontró No porque había- no había nadie. Por eso fue que la ciudad fue destruido. destruida. Dice de que por eso fue que él, dice, hizo que pagaran por lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando veo esto allí, la importancia hoy en día que nosotros reconozcamos, vea, y si no hay un intercesor, ¿sabe por qué no hay un intercesor? Porque todos estaban mal. Ujú. Amén. Entonces, cuando hay gente, cuando hay un pueblo que si yo estoy mal, ¿cómo me voy a poner a interceder Claro. por alguien más? Amén. Es como vamos a poner que alguien está poseído por espíritus inmundos y yo esté poseído también y yo quiera liberarlo. ¿Cómo lo voy a liberar? No se puede. No se puede. Entonces, es ahí la necesidad que hay Amén. en estos días que se levanten los intercesores con amor, con misericordia, Amén. con Pasión. fe, Amén. que le crean a Dios que realmente Dios puede hacer cambios en la vida de un ser humano. Y dejémoslo, nosotros intercedamos y Dios va, como lo dije hace ratitos, Él va a examinar la dimensión del pecado y Él va a decir a dónde va a mover su mano poderosa y a dónde no. Pero sin embargo hay un verso donde dice que hay que orar por Los seres Sí. humanos. todos Sí. los seres humanos. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe de orar por los que gobiernan, por todas las autoridades para que podamos tener una vida tranquila y pacífica. Aquí tengo otra... Versión. Ajá, y dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Entonces aquí está él pidiendo, ¿verdad? Que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia. Dice orar por toda la humanidad. Aquí no dice orar solamente por el bueno y no oren por el malo, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que orar por todos los hombres. ¿Para qué? Para que orar por los que están en eminencia, en el gobierno, en las autoridades, porque este es un beneficio para nosotros. O sea, eso, ¿por qué voy a orar por ciertas, digamos, puede decir uno, ¿verdad? Si esa gente no merece que se oren, ¿no? Ujú. Entonces a nosotros nos conviene ser esos intercesores, ponernos en la brecha por la humanidad. Todos necesitamos de Dios. Hay gente que se puede pensar o pueden decir, yo no necesito de Dios. Todo ser humano necesita de Dios, sea bueno, por decirlo así, o sea malo. Imagínense, nosotros podemos interceder por esas almas que no conocen a Dios, sí, por las autoridades, más para que el Señor los guíe, para que el Señor sean hombres honestos, puedan dirigir la nación, puedan ejercer sus cargos que tienen ellos en las posiciones en el gobierno y en todos esos lugares, ¿verdad? Para pedir para que el Señor obre en ellos, para que el Señor tenga misericordia y sean hombres piadosos, sean hombres que tengan temor de Dios, sean hombres que sean honestos en su trabajo, por decirlo así, que tengan misericordia por su prójimo. Sí, es lo que está diciendo aquí, lo que yo veo, orar por todos los hombres. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida sosegada. Amén. ¿Sí? No sé si... Así sí. es.
Sí, amén. Ahí lo que pues ya ve que le dice Pablo, te ruego, ¿verdad? Ujú. Porque pidas por todos los seres humanos, Sí. porque pues como pudimos ver en Ezequiel, pues el Señor, si no hay intercesores en las ciudades, es capaz, ¿verdad?, de destruir una ciudad Sí. completa. Ok. Entonces nuestro rogatorio sería que hagan intercesores, ¿verdad?, en cada ciudad, para que la misericordia, ¿verdad?, de Dios se extienda en cada ciudad. Pero ahí puedo ver, ¿verdad?, como decía mi hermana, no hay que ver diferencias, ni el Señor, ahí le ruega Pablo a Timoteo que pida por todos, porque interceda a favor de ellos y también con acción de gracias, ¿verdad? Y ahí puedo ver yo, por ejemplo, yo puedo poner como ejemplo un testimonio propio que yo viví, ¿verdad? De mi hermano que vivía conmigo, un hermano que vivía conmigo, y él pues tenía un grave problema de vida y muerte, porque era muy grave para que mi alma estuviera bien afligida. Yo hablé con mi pastor y yo le dije a él, ¿qué hago? Porque pues no hay aquí, no hay modo de salvarlo humanamente, ¿verdad? Y pues él me dijo, pues los abogados son caros, hija. Confía en Dios. Fueron las únicas 2 palabras que me dijo. Y yo la tomé y dijo, yo voy a confiar en el Señor. Y yo me puse en la brecha por él. Estoy intercediendo en la sala de mi casa. Pero cuando yo estaba intercediendo, y eso fue como por 3 semanas, yo podía escuchar en el cuarto donde él dormía guerra. Ujú. Que tiraban cosas, porque la intercesión no es nomás de interceder, va a haber guerra, va a haber pelea, y pues tiene que traspasar las regiones celestes porque es una pelea espiritual. Pero yo podía sentir esa guerra, pero yo no me daba por vencida. Y en el centro de mi sala había una mesita bien chiquita, y como yo soy chiquita, yo ahí me postraba, así, postrada hasta abajo, y yo le lloraba y le clamaba, pero era tanto mi aflicción, pastor. No sé cómo dejé esa madera de esa mesa, porque ahí caían todas mis lágrimas. Pero hubo un momento en el que el Señor me dijo, calla, ya no llores más, ya no clames, tu oración ha sido escuchada. 2 horas después, pastor, que el Señor me dijo así, me llama el hermano y me dice, ya me sacaron, no sé qué pasó, pero por atrás me sacaron. Apúrate antes que se arrepienta, me dice así. Yo voy y levanto a mi esposo y vente, vamos, tenemos que ir, porque era 2 horas y media de camino. Pero aún así le cuento que no paró mi intercesión. Yo ahí iba 2 horas y media, Señor, por favor. Pero ya era mi alegría, ya no salía un lloro, sino yo estaba clamando, pues no lo vuelvan a meter, ¿verdad? Y que llegáramos, pero ahí lo encontramos, era como un desierto desolado, lo único que estaba allí, donde él estaba encerrado. Pero ahí pude ver yo, o sea, el clamor insistente, como lo hemos leído en todos estos párrafos, o sea, el clamor insistente, la fe, como dice el pastor, tener fe que Dios va a dar la respuesta y no darse por vencidos antes de tiempo. Y es lo que yo aprendí, a pesar de yo que en ese tiempo yo no sabía exactamente qué era ser un intercesor, pero el amor y la misericordia sí la tenía dentro de mí. Y eso es lo que nos lleva a interceder por otros, no solo por nuestra familia ni por un conocido, sino como dice aquí, por todos los seres humanos, ¿verdad? Y mi temor era siervo de que, porque él no era cristiano. Entonces pues yo me senté y le dije, bueno, Señor, yo voy a clamar y hágase tu voluntad, como tú quieras. Amén. Tú vas a mover tu mano. Pero el Señor hizo ese milagro en él. Es como lo que dice el verso de que nosotros tenemos que orar por todos. Amén. Entonces allí Dios determina lo que él va a hacer. Lo que él va a hacer. Entonces así de sencillo, voluntad. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es interceder, y él es el que se encarga de lo demás. Amén. Así que, pero él mueve cuando hay intercesión, hay intercesores, Dios mueve la mano poderosa. Amén. Y Dios hace lo que tiene que hacer. Así que Dios es un Dios bueno, que lo que él siempre quiere es lo mejor para nosotros los seres humanos. Así es. Que nos cuesta entender, pero realmente Dios nos hace entender. Fíjese, pastor, que me trae a mi memoria así rápidamente que una vez una persona me dijo que ahí reunidos en la oficina, trabajadores y todo eso, que dijo uno, no, con los cristianos no se metan porque cuando ellos se unen son peligrosos. Cuando ellos se unen en la oración, dice, son peligrosos. Porque se afecta al mundo espiritual. ¿Sabe que nuestros hijos nos decían esto? Cuando nosotros los veíamos que ellos
querían hacer algo contrario a lo que nosotros les habíamos dicho, les decíamos, vamos a ponernos a orar por esto. ¿Sabe lo que nos decían? No, que no oráramos por eso, porque ellos sabían de que siempre Dios iba a dar la respuesta. sí, y les estorbaba aquello y no les salía lo que ellos querían hacer. Entonces ellos decían que no, porque ellos se dieron cuenta que la intercesión es poderosa. Poder de la intercesión. El poder por eso le titulamos el poder de la intercesión. Amén. Amén. Vamos a Pues, orar. lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a darle gracias al Señor por estos momentos que Amén. nos ha permitido estar aquí. Padre, te damos gracias en el nombre Señor, de Jesús, glorioso Señor, Dios porque eterno. Padre, en tu misericordia tú nos has concedido, Señor, el estar aquí. Así es, Padre, eterno desarrollando este tema, Señor, del poder de la intercesión. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor. Las personas que han estado sintonizando este programa, Señor, Sí, te damos Señor, gracias Dios, por Dios, ellos. eterno. Intercedemos, Padre precioso, por todas las necesidades, Señor, que puedan haber Así es, en Señor. sus vidas, en sus familias, Sí, Señor, Señor, de toda glorioso Dios índole, eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios que tú eterno. seas, Señor, sanando donde hay enfermedad, Señor, que tú Así es, seas Dios eterno. liberando, Señor, donde Sí, Señor. hay cautividad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, Así es, que Señor. seas tú fortaleciendo, Señor, Sí, que Señor, seas glorioso tú, Padre, Dios, extendiendo tu mano poderosa, Señor, Padre, en todo, Señor, en todo, Señor, tú conoces las necesidades, Señor, tú conoces las oraciones que están puestas delante de ti, Señor, quizás nosotros no les conozcamos, Señor, bendito, pero intercedemos, Señor, intercedemos en favor de ellos, Padre, para que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas, Señor, poderoso Padre, llenándolo, bendito Dios, de paz, Señor, de gozo, Dios del cielo, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú alcanzando las almas, Señor, que seas tú liberando al cautivo, Padre bendito, que seas tú levantando al que está caído, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, sea tu nombre glorificado, Padre, en cada vida, Señor, poderoso en esta ciudad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti es la gloria y para ti es la honra, Señor, y sigue levantando, Padre, esos hombres, esas mujeres, Señor, intercesores que se pongan en la brecha, Padre, para pedir en favor de otros, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, amén, Señor, y amén. Y amén. Gloria al Señor.